Bueno, pues como siempre que empieza uno, dos cosas. Primero agradecerle a Joker y a todas las personas que trabajan en Joker que me permitan hablar de cómics y matemáticas, lo cual es un placer. Y encima en este espacio, pues la librería Joker es un sitio mítico en Bilbao y tenemos suerte de tenerlo aquí. Y gracias a vosotras y a vosotros por venir, porque si no, pues esto no tendría mucho sentido. Yo suelo empezar, y es cierto, cada vez, y es cierto hoy, vengo a pasármelo bien, y a que os lo paséis bien vosotras y vosotros, y os interese un poquito lo que os voy a contar. Obviamente, uno piensa, cómics y matemáticas no habrá mucho, pues lo primero que he tenido que es elegir lo que no voy a contar. Entonces no voy a hablar de manga, entre otras cosas porque no suelo leer mucho manga, aunque hay manga interesante. No voy a hablar de humor gráfico, porque hay mucho y muy bonito, pero eso también sería otro campo de batalla. No voy a hablar de webcomics, que también hay un montón y cosas muy interesantes. No voy a hablar de cómics propiamente matemáticos, porque quería centrarme en cosas que no fueran muy dirigidas, y algunas cosillas más que no voy a... Bueno, no voy a hablar de cómic experimental y cómic abstracto, porque aunque me mola mogollón, también es más raro y, bueno, no hacía falta meter tanta fricada, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones es... perdón, no, esto es lo que pasa siempre, que no lo enciendo, pues vale. Otra de las cosas es qué cuento, ¿no? Y cómo enfoco lo que os voy a contar ahora. Una de mis ideas iniciales es coger cómics y explicar las matemáticas que encontramos en esos cómics. Pero quiero contaros matemáticas, y hay muchos cómics que comparten cosas comunes, entonces he hecho una especie de mezcla. He elegido 5 temas que creo que son bastante interesantes para hablar hoy, con un montón de cómics alrededor, y obviamente muchos que me he dejado fuera, que son banda de Möbius, proporción áurea de Fibonacci, infinito, simetría y cuadrados mágicos, y una pequeña introducción donde sí voy a mostrar algunos ejemplos de qué matemáticas podemos ir encontrándonos en los cómics. Como tengo mucho material para contarles, voy a intentar en algunos ser más breve y en otros extenderme un poquito más. Primero la introducción. Bueno, la introducción sería un poco esta, es decir, vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero es personajes matemáticos que aparecen en cómics. Bueno, perdón, antes de eso, una referencia cómica de matemáticas. Memorias de un hombre en pijama, a mí es un libro que me salvó la pandemia, y tiene 2 referencias muy bonitas. Es el poco humor gráfico que voy a poner, por cierto. Bueno, no sé si conocéis, cada página era una tira de humor, y en esta, por ejemplo, Paco Roca, bueno, el alter ego de Paco Roca, está pensando en qué le hubiera gustado ser de pequeño. Y entonces dice, recuerdo que quería ser un gran científico, un matemático famoso que resolviera la conjetura de Poincaré. La conjetura de Poincaré es una conjetura que estuvo más o menos un siglo abierta, bastante complicada, y en el 2003 la resuelve Jacob Perelman, se le da la medalla Fields, en 2006 renuncia a ella, y en 2008 renuncia al $1.000.000 que le daban. Entonces, claro, fue muy famoso, salió, como suelo decir, hasta en el Pronto, y por lo tanto llegó. Entonces, bueno, pues seguramente a él, que creo que le interesan las matemáticas, pues le llegó esto y lo incluyó en el cómics. Y la otra cierra un poco este ciclo, y dice, bueno, aquí está, idea de la última entrega. 3, 14, 15, 92, o sea, pi, obviamente, y no encuentra sentido a pi, y por lo tanto se acaba sin saber muy bien cuál iba a ser la última entrega, ¿no? Pero bueno, 2 pequeñas referencias en este tema de humor gráfico. Pero como os decía, personajes matemáticos. Bueno, si nos vamos al universo Marvel, hay 500 malos que son matemáticos, pero 500 malos que son matemáticos. Es como, dentro de la gran gama de científico loco, malo, malvado, hay unos cuantos bastantes matemáticos. Y os voy a presentar a 2. El primero pertenece a este cómic, el asombroso Spider-Man 15, Invierno Mortal, y es un matemático que se le ve ahí, que Spider-Man ve que está en dificultades, le están atacando, y le intenta proteger. Entonces nos habla de que está estudiando las matemáticas mayas, habla de algoritmos multidimensionales, bueno, mucho bla 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 para darle fuerza a lo que está diciendo, y luego resulta que realmente es alguien que está intentando hacer una llamada, intentando llamar a un dios maya, destructor, etcétera, etcétera. Bueno, las matemáticas realmente da igual, se utiliza multidimensional porque queda muy bien, ¿vale? Un poco de álgebra, un poco de algoritmo por el tema de los ordenadores, y parece que dicen algo, pero tampoco es que digan gran cosa. Y donde no puede faltar
Matemáticas es cuando hablamos de los Cuatro Fantásticos. Reed Richards, casi siempre hay cosas matemáticas alrededor de él, o científicas en general, y en este, por cierto, que acaba de salir, este que tenéis aquí, acaba de salir, Los Cuatro Fantásticos de White y Wieringo, y ahí hay 3 números, que es la vida inteligente, donde el malo es, digamos, no matemático en sí, pero relacionado con las matemáticas. Pero antes de eso, esto es como el inicio del cómic, ¿vale? Obviamente todos, si conocéis un poco el tema de los Cuatro Fantásticos, él es el científico, el inteligente, el que hace experimentos y tal, y aquí le vemos, y está... Esto tiene gracia para los que somos de matemáticas, está haciendo matemáticas en un parque público. O sea, vamos, ni de coña, pero bueno. Y entonces en ese momento le dice a Sue, he resuelto la hipótesis de Riemann, que llevaba más de 150 años por resolver, la resuelve en el parque sin perder nada, y dice, estaban utilizando la función z equivocada. Se trata de una forma totalmente nueva de entender los números primos. Bueno, en estos momentos no voy a explicar nada de esto. La hipótesis de Riemann tiene que ver con los números primos, es muy complicada y es uno de los premios de $1 millón que no se ha resuelto y tardará igual en resolverse. Pero lo ha resuelto Reed Richards, que es... bueno, esto nos pasa bastante, ya veréis también alguna cosa más de estas, pero a lo que iba es el malo. El malo sale de una PDA que ha creado Reed Richards y es lo que suele ocurrir en los cómics, por un pequeño accidente, de repente... una entidad que es una mezcla de complejas ecuaciones matemáticas y datos, en el fondo una especie de inteligencia artificial, pero que luego tiene super megapoderes para hacer cosas extraordinarias, maldad fundamentalmente, pues se dedica un poco a fastidiar a todo el mundo y realmente está medio enamorado de su creador, que es Reed Richards. Entonces, bueno, pues durante 3 números le vemos atacar, destruir, y lo que vamos viendo son... Qué bonita imagen para las matemáticas, fórmulas matemáticas atacando y destruyendo. Bueno, cosas que pasan, no pasa nada. Ahora vamos a ver unos pocos ejemplos de cómics donde no solo es el personaje, sino algo más. Y este es bueno, inicialmente una trilogía, ahora es una tetralogía de José Robledo y Marcial Toledano, Ken Games, donde hay 3 personajes, estos 3 de aquí. Los voy a presentar. Son Pierre, el matemático, que tiene una beca de investigación en álgebra. Pierre, y además se pide Fermat, para los que sepáis, pues Pierre de Fermat. TJ, que es banquero de éxito, matemático también. Y Anne, que es profesora de primaria. Son amigos desde la universidad, pero en el fondo, y de eso va él, realmente esa vida que os he presentado es la pública, pero realmente tienen una vida detrás, realmente todo eso son mentiras y viven en un mundo de mentiras. Y esas mentiras cada vez se van a ir complicando más, y típico casi de la novela negra o de las historias negras, pues con consecuencias nefastas y... Vale. Entonces, el matemático realmente es boxeador, ¿vale? Y además le apodan el matemático porque es muy calculador, calcula las probabilidades de los golpes, y entonces, bueno, lo utiliza. Obviamente el banquero es jugador de póker, utiliza la probabilidad convenientemente para ganar al póker, y, bueno, Ian es asesina a sueldo. O sea que, como veis, nada para lo que aparentemente era. Pierre de Fermat realmente estaba estudiando matemáticas, su padre, que también es matemático, se pone enfermo, su padre, que se apellida Fermat, y es matemático, y dice, pues a mi hijo le te voy a llamar Pierre, para que estudie luego álgebra. No como tiene que ser. Pero bueno, por cierto, Pierre de Fermat era jurista, no matemático, aunque sea famoso realmente por ser matemático. Pero bueno, tiene que dejar la carrera porque su padre está enfermo y boxea para ganarse la vida. Y por ejemplo, en un momento su amigo TJ dice de él, es una especie de Euler. Decir eso es la hostia, porque Euler es uno de los grandes matemáticos, el matemático más prolífico de todos los tiempos y uno de los más grandes matemáticos que hay, pero bueno. De esos que ven directamente las cosas. En segundo ciclo optó por la rama de las matemáticas fundamentales. Bueno, eso le pone a la altura ya de Euler. Bueno, eso es un poco... Bueno, pero está bien. Y bueno, luego, pues él mismo comenta pues, que trabaja en álgebra abstracta, geometría algebraica, las últimas tendencias en matemáticas. En quinto me especialicé en las matemáticas de la no linealidad y de teoría del caos. Que también mezclar la geometría algebraica y el álgebra con lo otro, pues bueno, es un poco de pupurri, pero bueno, realmente bueno, está bastante bien. Y por otra parte, TJ se especializó en probabilidad estadística y contabilidad, ¿vale? Y los utiliza en el póker. Es decir, de hecho se dice que es una mezcla entre Laplace, que era un matemático que trabajaba en teoría de probabilidades, y Doyle Braxton, que era, yo no sabía quién era, pero era un mítico jugador de póker, donde la psicología era muy importante
para poder ganar en él, ¿no? De los años 50. Y aquí les vemos, por ejemplo, en un momento ya de crisis de TJ, que empieza a desarrollar una teoría matemática que era la matemática negativa, ¿no? Está en un proceso de depresión, por lo tanto desarrolla una teoría que es la matemática recta. Y aquí, por ejemplo, le vemos en cierto momento también leyendo un libro, que allí vemos el título es este, sobre las aplicaciones de las funciones elípticas de Charles Schmidt, y efectivamente esto que vemos aquí no se lo ha inventado el dibujante, sino que es esta página del libro, de hecho. ¿Vale? Está bastante bien. Bueno, veis, las matemáticas no son la leche, pero están acompañando un poco a la historia y a los personajes, y bueno, y en algún momento incluso mencionan a los números amigos, que son muy complicados de calcular. Solo, bueno, como anécdota os diré, los números amigos son, por ejemplo, el 220 y 284, los divisores de este, que son estos de ahí, su suma es 284, y los divisores de este, cuya suma es esta, es 220. Están ligados porque la suma de los divisores de uno es el otro. Están muy, muy ligados. Y estos pertenecen a la numerología desde la antigüedad. Se utilizaban pues en amuletos de amor, amistad, etcétera, etcétera. Bueno, decía, de hecho, no sé quién fue, Al-Mayrit creo que fue, que decía que eran afrodisíacos, que si los dibujábamos en una comida o los cortábamos en una comida y cada persona comía uno, tenía poderes afrodisíacos. Bueno, toda esa historia de numerología que suele haber. Bueno, sin más. Os voy a poner 3 ejemplos. Otro ejemplo es, ya hemos mencionado antes, con Paco Roca, la conjetura de Poincaré, y en este cómic, la conjetura de Poincaré es una especie de MacGuffin. Ya sabes que Hitchcock solía definir el MacGuffin como eso que hace desarrollar la historia, pero realmente nos da igual. Los papeles de un espía. Lo roba, nadie sabe que ha robado, y todo el mundo lo está intentando perseguir, nos da igual de que vayan los papeles, pero es lo que hace que la trama... Y esto es una especie de excusa, es un matemático que está trabajando en la conjetura de Poincaré y quiere aislarse del mundo, y para eso pues le contratan de farero en un sitio perdido. De hecho tienen que ir en helicóptero, y cuando llegan allí empiezan a ocurrir desgracias, pasan cosas raras, se destruye el helicóptero, no pueden salir, y es una historia y una trama un poco que está por detrás. Las matemáticas son como esa historia, bueno, la investigación matemática como investigación también de lo que está ocurriendo en la isla, ¿vale? Pero es más bien el MacGuffin, ¿vale? Y de hecho en algunos momentos se ve, por ejemplo, esto que pertenece al cómic, es una conferencia que efectivamente dio Guy Poincaré, este es un libro que recoge esta conferencia, que es preciosa, sobre cómo crear en matemáticas, ¿vale? Y se recoge un poco en el cómic. La conjetura Poincaré es una cosa, una pequeña fricada para los que no somos matemáticos. Sería algo así como en una esfera, si nosotros cogiéramos una cuerda atada en un punto y tiráramos de ella, la podríamos contraer en un punto, ¿vale? Eso tiene un nombre matemáticamente. Pues si lo hacemos esto en esferas de dimensiones superiores, eso es la conjetura Poincaré, que es una fricada por ahí. Pero bueno, el rollo es que, bueno, pues ese hombre está trabajando, y esa historia, bueno, pertenece a lo que es el cómic. Está bien el incluir a veces cosas de estas, también para que se normalice un poco lo que es la investigación. Lo que pasa que también es cierto que hay, en mitad de este mogollón que os digo, que pasan cosas raras, él está investigando y es capaz de demostrar la conjetura Poincaré, que es hiper mega complicada, ¿vale? Allí mientras está intentando resolver que si el helicóptero se quema, bueno, es un poco así, pero bueno, veis, el lugar es un lugar, vamos, inaccesible, ¿vale? Y ahí pasan un montón de extrañas cosas. Lo cierto es que, no sé cuándo, pero en algún momento es capaz de demostrar la conjetura de Poincaré. Ya digo, no sé cuándo, porque si estás en mitad de un tal, pero llega un momento que está en la parte interior de unas cuevas, tiene frío y tiene que quemar la demostración para entrar en calor. Es decir, por fin las matemáticas sirven para algo. Vale. Y luego ya cuando le rescatan, pues se produce la mítica imagen de Perelman anunciando que ha demostrado la conjetura de Poincaré, y por lo tanto él se tiene que fastidiar y ya no es reconocido como ese gran matemático que es. Y por último, un libro que por suerte no hace mucho que descubrí, es de Joe Hill, por cierto, bueno, uno de los grandes autores de la novela negra, y que descubrí hace no mucho que era hijo del otro gran autor, autor de terror,
No, el de toda la vida. Bueno, es igual, luego me acordaré. El de Stephen King. Sí, Stephen King, es hijo de Stephen King. Vale, pero bueno, es un autor reconocido y tal, y tiene una línea dedicada a temas de cómics, de hecho, de Hill House Comics. ¿Vale? Y bueno, esta es una historia donde las matemáticas contribuyen al terror de la historia. Bueno, las matemáticas nos dan miedo a todos y contribuyen al terror de la historia. Bueno, es un cómic de terror con homenaje al género de los años 80. Si habéis visto La Cosa, es una de las referencias del cómic. Y la otra referencia, aunque no es de los años 80, es Lovecraft y los mitos de Cthulhu. No es una referencia a los años 80, pero es que en los años 80 el terror bebía mucho de Lovecraft. Entonces, ahí hay todo un homenaje a... Y la historia es el Derleth, que es un buque que en el año 1983, desaparece, y varias décadas después, de repente se oye una señal suya, ¿vale?, de socorro. Y entonces van a rescatarlo a una isla, donde supuestamente está. Ese es el punto de partida. Vale, para que veáis, el terror se crea tanto de forma estética como en la historia. Las matemáticas forman parte de la estética y de la historia. Estas son las 6 portadas de los 6 números que conforman el cómic, las 6 grapas. ¿Vale? Aquí todo esto que no se ve muy bien son fórmulas matemáticas, igual que esto. Esto es una pared que veis ahí llena de números, que es el número pi, por cierto. ¿Vale? Los decimales del número pi bien puestos, por cierto, me miré los primeros para ver que todo estaba bien, y luego una cierta espiral y tal. Esas son las portadas. Si nos vamos a las páginas de crédito, estas son las páginas de crédito. ¿Vale? Las páginas de crédito tenemos una fórmula que siempre da igual al número de la grapa, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ahí se divide en 2. La imagen es más o menos la misma, pero veis bien, en la puerta va apareciendo de repente alguien, que es esa persona que aparece al final. Son fórmulas que son de verdad, ¿vale? Esta es la fórmula más hermosa de la matemática, incluso de la ciencia se suele decir, ¿vale? No vamos a entrar mucho en ello, y si os fijáis, bueno, he puesto la versión en inglés porque me era más fácil acceder a ella. Las letras se van convirtiendo en números, ¿vale? Y de hecho los créditos también, ¿vale? Entonces, y encima, como ves, las fórmulas en rojo como sangre que va goteando. Bueno, pues estéticamente va causando ahí un pequeño ambiente de terror. Pero luego en la historia también aparecen las matemáticas, relacionadas con la inteligencia, como vamos a ver. La primera es que, bueno, llegan a la isla y empiezan a buscar restos de la señal, del barco o de los tripulantes que ha pasado con ellos. En principio están muertos, porque ha pasado mucho tiempo. ¿Vale? Y 2 de ellos, que están por el interior de la isla, ven en la entrada de una cueva unos números, 3, 14, 15... ¡Uy! El número pi. Y entran dentro de la cueva uno de ellos, y de repente se va encontrando que el número pi tiene cada vez más decimales, hasta que llega un poco a esta imagen de aquí. Pero son decimales del número pi. Y en ese momento descubre a los tripulantes del Derleth. Esos tripulantes no están muertos, pero tampoco, como podéis ver, vivos. Y ahí es un poco la historia, que no os voy a hacer un spoiler, pero ahí hay cierta historia. Pero en cierto momento, que es el primer oficial del Derleth, Julian, habla con otra persona de los que han ido a rescatarle y dice: en la cueva, en la colina, hemos resuelto el número pi hasta el final. Y le dice el otro: eso es imposible, pi no tiene fin. Dice: oh, sí que lo tiene, y ver el número entero es ver el universo, como el Dios... un poco fricada. Lo que nos está diciendo es que ellos son capaces de ver los infinitos decimales del número pi, ¿vale? Saber cuáles son todos. No son como nosotros, que vamos a poquitos, ¿vale? Y nunca acabaremos. Ellos son capaces de ver todo el número, que es como Dios, el universo, ¿vale? Y luego dice: y además hemos demostrado la veracidad de la hipótesis de Riemann, cosa que no se ha demostrado aún, la conjetura de Croiset, que yo no sabía cuál era, pero tampoco se ha resuelto a día de hoy, ¿vale? Hace poco he escrito un artículo y he explicado un poco qué es, y luego incluso dicen cosas como: pero esos no son más que juegos de niños, dependen de la geometría euclidiana. Y eso es una referencia a los mitos de Cthulhu, porque en el primer libro de Lovecraft, La llamada de Cthulhu, se hace mención a que la ciudad donde transcurre la historia tiene una geometría no euclidiana. Entonces está haciendo una referencia a Lovecraft. Pero incluso más aún, en cierto momento, cuando el Derleth se hunde, lo que sí es cierto es que la capitana la encuentran a la deriva muerta con un papel que tiene aquí un número y aquí una fórmula. La fórmula es esta,
Y esa fórmula es parte de la demostración de la conjetura de Milling, que si eso era en el 83, la conjetura de Milling se resolvió en el 85. Con lo cual, antes de eso. Lo que están diciendo es que esos tripulantes, o los seres que están detrás de los tripulantes, son muy inteligentes. Extremadamente inteligentes. ¿Vale? Es lo que nos están diciendo. Y son capaces de demostrar lo que no somos capaces de demostrar nosotros. ¿Vale? Bueno, y esto es simplemente una chorrada, que es casi lo que más vergüenza me ha dado, porque después de cosas tan sesudas, esto es simplemente al revés hello. Y es una especie de llamamiento a hola, estamos aquí. Pero bueno, sin más. Bueno, vamos ya un poco a meternos en cosas más serias. La banda de Moebius. La banda de Moebius, seguramente muchos de los que estáis aquí, muchas ya lo conocéis, pero vamos a entrar un poco en el mundo banda de Moebius, no arte en esta ocasión, sino cómics. Vale, la banda de Moebius, vamos a explicarla como siempre lo que es. Bueno, lo hemos explicado, os lo sabéis bastante, lo tenéis en vuestras manos. Si nosotros cogemos una tira de papel y la pegamos, pues tiene dos caras, la interior y la exterior. Y dos bordes, el de la derecha y el de la izquierda. ¿Vale? Sin embargo, si damos media vuelta antes, que es lo que tenéis ahí, se convierte en un objeto curioso, porque solo tiene una cara, a pesar de que aparentemente tendría dos, localmente tiene dos, cuando miramos parece que tiene dos, pero solo tiene una cara. Si lo empezamos a pintar, pintamos toda la superficie, luego solo tiene una cara, y solo tiene un borde. Si pintamos este borde, llegará un momento que cuando lleguemos donde él, habremos pintado todo el borde. Luego solo tiene una cara y solo tiene un borde. El borde sería como una línea que es paralela a sí misma. Eso lo decía un artista, pero no. Y luego, no es hoy el objetivo, pero tiene propiedades como bastante curiosas matemáticamente, pero también desde otras perspectivas. Hoy no os voy a hacer los experimentos, pero hay experimentos muy interesantes. Bueno, igual os hago el primero. Si cogemos una banda normal y la cortamos por la mitad, tenemos dos bandas normales, la mitad de anchas. ¿Vale? ¿Qué ocurre si lo hacemos con una banda de Moebius? Por ejemplo, con una banda de Moebius. Pues si cogemos una banda de Moebius y la cortamos por la mitad, para eso está preparada, ¿vale? Pues por lo que obtenemos es una única banda retorcida, ¿vale? Que tiene ahora dos caras. No es una banda de Moebius, es una banda normal retorcida. Bueno, pues este es uno de los experimentos donde pasan cosas que igual no son tan intuitivas. Y este sería el otro, ¿vale? Que si uno lo divide por tres partes, bueno, pensándolo un poco, podríamos llegar, mira, no lo iba a hacer, pero ya que estamos lo voy a hacer. ¿Qué ocurre si dividimos, si vamos cortando por un tercio? Claro, si tenemos una banda normal, de nuevo son tres banditas. Si cortamos esto, ¿qué ocurriría? Hombre, los colores ya os pueden dar una idea. Si os dais cuenta, al girar, estoy enlazando esta con esta. Y esta se queda en medio enlazada sobre sí misma. Luego esto será una banda de Moebius, y esto será una banda que, como gira dos veces, una banda normal. Y vamos a verlo. Mira que no iba a contar esto, pero me gusta tanto el resultado que... Bueno, pues eso, si lo cortamos, ¿qué ocurre? Pues lo que os estaba diciendo. No solo lo que os he dicho, sino que lo que queda son dos bandas enganchadas. Esta es una banda de Moebius normal y corriente, y esta es una banda normal retorcida. ¿Vale? Bueno, y estos son simplemente dos de los muchísimos experimentos que podríamos hacer con las bandas de Moebius. El asunto es que han llamado la atención desde siempre. ¿Vale? De hecho, en la antigüedad ya había decoración con bandas de Moebius, en mosaicos, por ejemplo, romanos, o en algunas piezas de orfebrería antiguas, ya había bandas de Moebius. Pero, digamos, en matemáticas, digamos, bien en el siglo XIX, empezamos los matemáticos y matemáticas a trabajar en ella, y en el mundo del arte contemporáneo, por ejemplo, en el siglo XX, pero en general en toda la cultura. Lo tenemos en la literatura, en el arte contemporáneo, y también en el cómic. Y en el cómic vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto aparece en el cómic. Bueno, para empezar, un pequeño homenaje a dos personas. La primera es Moebius, cuyo nombre le viene de la banda de Moebius, porque él se llamaba Jean Giraud, o como se pronuncie, ¿vale? Y se llamó Moebius por la banda de Moebius, ¿vale? Se puso ese nombre. Y de hecho aquí se hace un autorretrato y lo que pinta es una banda de Moebius, ¿vale? Y aquel es Calpurnio, que era una gran persona y un gran comunicador, y ahí le tenemos al bueno de Cutlass, pues recorriendo como, bueno, pues toda esa banda de Moebius de forma infinita. Pero vamos a cómics. Un cómic que me gusta mucho es este cómic de Thomas Odd, que es el número que veis ahí, y es la típica historia negra, ¿vale? Es la
típica historia negra. Tenemos los típicos ingredientes, que son la cárcel, una ejecución en la silla eléctrica, un verdugo, un oscuro bar, un casino, la ruleta rusa, la mujer fatal, mucha pasta, la casa de empeños, una pistola, un robo, una navaja y los grandes, bueno, una paliza, lo típico de una historia negra, ¿vale? Pero, digamos, la conexión con las matemáticas son dos. La primera es si los números pueden gobernar nuestra vida. Hay un rollo un poco metafórico, porque en la cárcel, bueno, cuando es un reo es asesinado, que está condenado a muerte, es asesinado, pues se le cae un papel y un guardia lo coge. Y ese guardia lo ve y sin más ve números, pero de repente todo en su vida empieza a estar relacionado con esos números. Y se da cuenta que su vida está gobernada por ellos. Claro, cuando llega un momento, por ejemplo, de que empiezan a pasarle cosas buenas, pues empieza a ver que eso es una gozada. Y entonces se deja llevar por esos números. Entonces podéis pensar, pues mujer, juego, ruleta rusa, hemos ganado un montón de pasta, una noche espléndida, ¿vale? De sexo y lujuria. ¿Y qué ocurre? Pues que toda la noche acaba y llega la mañana y su suerte cambia. Y sigue estando gobernada por los números, pero hacia mal. Y lo que antes era bueno, gira media vuelta y se convierte en malo. Y tú dices, bueno, esa metáfora te la estás sacando tú de la manga, porque como metáfora queda muy bonita, pero hay dos cosas en el cómic que nos dan a entender que se está jugando con esa idea. La primera es que un grupo que está tocando en el club se llama el Octeto del Dr. Moebius, y en la casa de empeños, cuando llegamos a la casa de empeños, que es esta imagen de aquí, aquí vemos la banda de Moebius. Luego realmente nos está dando a entender que ese giro es un giro metafórico, más o menos como en una banda de Moebius. Vale. Esta referencia es bastante moderna porque es una grapa que ha salido hace no mucho y me hizo gracia, es de los Cuatro Fantásticos y de nuevo la historia es de estas típicas de estos multiversos y todas estas cosas que se mezclan y de repente pasan mil cosas. La historia es que los Cuatro Fantásticos están en una especie de lugar donde hay unos seres distintos a los humanos, pero en un momento, bueno, se llevan muy bien con ellos, son muy majos, aunque son muy raros, como veis aquí la cabeza de uno de ellos, y se dan cuenta que es la Tierra, pero una especie de línea temporal distinta. Es decir, algo ha pasado en el pasado de la Tierra, es decir, algo ha viajado atrás en el tiempo, ha hecho que algo se modifique, han desaparecido los humanos y esta otra especie es la que habita ahora en la Tierra. Entonces Reed Richards dice, esto lo tenemos que cambiar porque si no, la Tierra ya no existe como tal. Pero si cambian, los que desaparecen son estos. Dice, pero claro, solo hay una línea temporal, no pueden estar los dos. Y entonces a Reed Richards se le ocurre la gran idea. Voy a hacer una especie de acoplamiento como si fuera una banda de Moebius, es decir, que es la misma cara pero son dos distintas, y consigo salvar al mundo mundial de todo, ¿no? Bueno, simplemente una anécdota sobre la banda de Moebius. Vale. Pero bueno, se utiliza mucho. Luego la banda de Moebius tiene muchas veces una conexión con el infinito. Por eso del viaje infinito, porque la forma es como la del infinito, y a veces se juega un poco con eso, pero también a veces se juega con la propia forma. Hasta aquí era metafórico. Vamos a ver que no siempre es metafórico. En Prometea, que no sé, bueno, por cierto, Alan Moore, que es el guionista de Prometea, va a salir varias veces y podríamos haber dedicado solo una charla a Alan Moore, porque tiene muchísimos cómics con referencias matemáticas. Prometea es un cómic con muchas referencias matemáticas, pero también es cierto que es un cómic gobernado por la magia, la mitología, la espiritualidad, la ciencia ficción, etcétera, etcétera. La historia es, hay una universitaria, Sophie Banks, que está investigando a Prometea, que es una especie, a priori, personaje ficticio, pero descubre que no es ficticio, sino que es una especie de heroína que diferentes mujeres a lo largo de la historia se han reencarnado en ella. Y de repente se reencarna ella misma. Y es la nueva Prometea. Y hace una especie de viaje, bueno, introductorio a su nuevo poder y a su nueva entidad. Y en ese viaje, pues va caminando con las demás Prometeas, ¿vale? Y va hablando con ellas del sentido de la vida del universo y todo lo demás. Y en cierto momento, cuando está hablando con una de ellas, con Bárbara, vemos aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una banda de Moebius. Están paseando por una banda de Moebius, ¿vale? En principio no lo saben. Además, esta imagen es muy bonita, porque si os fijáis, obviamente hay una simetría
horizontal en el medio, ¿vale? Es la doble página, hay una simetría horizontal, pero luego también hay una simetría vertical, lo que pasa es que el día y la noche cambian, ¿vale? Y luego encima está hecha de tal forma que es obviamente el infinito, la imagen del infinito, ¿de acuerdo? Pero bueno, ellas van hablando y de repente se oyen, primero se oyen a sí mismas, oigo algo raro, como gente que habla debajo de nosotras. Luego, oye, aquellas de allí no somos nosotras, eso lo dicen por aquí y se están viendo aquí. Es decir, es una especie de espacio-tiempo continuo, el espacio-tiempo, pero que se produce a la vez, digamos. Eso no vamos a entrar en esas movidas, pero también es una cuestión curiosa, interesante de hablar. Y bueno, simplemente se dan cuenta que están en una banda de Moebius, que están haciendo un viaje infinito y que no pueden salir y por lo tanto llega un momento que tienen que ver cómo escapar de ese paseo infinito. Bueno, pues una banda de Moebius, incluso física, dentro de la historia. Bueno, este es un cómic donde hay muchas matemáticas. Hablaré luego otro poquito y podríamos hablar solo casi de este cómic. Por ejemplo, aparece el número pi, ¿vale? Y hablaremos más adelante un poquito más de él. Pero vamos a seguir un poco con cómics que utilizan la banda de Moebius dentro de la historia. Y es este, Los últimos días de Estela Plateada. En el cómic este, que es este por cierto, lo que ocurre es que esto que veis aquí, pero mucho más largo, ocurre en el cómic. A ver si lo encuentro. Es la historia, es como si fuera una banda de Moebius. Es así, es decir, la primera, lo que sería el primer recorrido, como una especie de cara antes de girar, sería la primera parte, y luego gira y sería como la siguiente parte. ¿Vale? Lo que pasa es que claro, hay que conseguir hacerlo bien. Entonces vamos viendo la historia en paralelo, son dos historias distintas, una hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Y luego llega un momento que se cruzan y vuelven otra vez a girar sobre sí mismas. ¿Vais viendo? Continúa y continúa, es decir, no son como hay, es bastante grande, ¿vale? No sé si me he pasado ya el que se gira y luego llega al final, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es una banda de Moebius. Me dice, bueno, visto así, igual podríamos pensar que no es una banda de Moebius. Para eso nos vamos a esto, que es la construcción del capítulo de Dan Slott, y aquí vemos donde pone banda de Moebius. Pues si teníamos alguna duda, Dan Slott lo dice, es una banda de Moebius, aparte que en muchas entrevistas lo ha dicho. ¿Vale? Se utiliza la banda de Moebius como parte. Y de nuevo hay un problema, y aparece en esto, es cómo salir de la banda de Moebius. Porque es un viaje infinito, entonces en cierto momento tiene que romper con la banda de Moebius para seguir adelante. Vale, y llegamos al regalo que tenéis ahí, que es una creación, es decir, hay varias tiras cómicas que son a su vez bandas de Moebius, tiras de Moebius, y esta es una de ellas, muy reciente, de 2024, del artista Catherine Myers, ¿vale? Bueno, ahí veis la dirección de Instagram por si queréis seguirla, y nos ha permitido dároslo como regalo, ¿de acuerdo? Mira, vamos a hacer una cosa, se me acaba de ocurrir, me vais a enseñar el regalo y vamos a mandar una foto a Catherine para que vea cómo... ¿Estáis todos? Venga, genial, le va a encantar, luego se la subimos. Perdonad la fricada. Bueno, está en inglés, por si acaso, lo he traducido y empieza así. Recientemente tuve una primera cita muy mala. ¿Sí? Dice, de lo único que habló fue sobre lo que cree que sucede después de morir. Dice, él piensa que vivimos nuestras vidas una y otra vez, como en un círculo cerrado. Aunque me gusta, y eso, de repente vamos a la otra parte, a la otra cara, aunque me gusta la idea, es reconfortante. Y le pregunta al otro, ¿en qué sentido? Dice, ya hemos tenido esta conversación antes y la volveremos a tener de nuevo para siempre. ¡Wow! Sí. Y si lo veis ahí, pues la vamos a volver a tener una y otra vez, ¿no? Es decir, es utilizar la banda de Moebius como un generador de historias infinitas. Que hay varias ideas bastante interesantes. Esta es una de ellas de Catherine bastante interesantes. No lo he traído, pero hay incluso un cómic donde normal y corriente, uno está leyendo la historia y de repente hay unas páginas donde te dice el autor, córtalas, córtalo bien, genera la banda de Moebius, pégala al cómic y forma parte de la historia, ¿no? O sea, hay cosas como muy, muy curiosas, pero tampoco os quiero saturar, ¿vale? Uno de los grandes de las bandas de Moebius es Marc-Antoine Mathieu, que es un artista increíble. No lo he dicho, no voy a hablar de este cómics porque he intentado hablar solo de cómics editados en español y fundamentalmente que yo haya leído. ¿Vale? Este lo tengo en mi casita, pero está en francés, no ha sido aún traducido por desgracia, pero voy a aprovechar para hablar de un cómic, bueno, dos cómics de hecho, contemporáneos relacionados con
con la banda de Moebius, pero un poquito más... Esta es la primera parte difícil de la charla, entre comillas. Vale, es esto. Marc-Antoine Mathieu ha sacado dos cómics en 2024, que son Deep Me y Deep It, ¿vale? Deep Me es una especie de thriller existencialista. El protagonista, Adam, se despierta en una oscuridad total, no sabe quién es, no recuerda qué ha pasado, solo oye un poco quién está a su alrededor, que aparentemente es como si estuviera, él cree que está en un hospital o algo así, oye voces, pero no es capaz de hablar con esas personas. Y tiene que averiguar qué le ha pasado, quién es él y qué está pasando. Una especie de thriller existencialista. Pero luego descubrirá, eso no os voy a decir porque es importante, luego en Deep It es un viaje de Adán un poco en busca de las respuestas a preguntas fundamentales, ¿no? Sobre qué somos los humanos, la conciencia, la vida y la muerte, qué es la realidad, cuál puede ser el futuro de la humanidad. Y eso es un cómic completamente distinto, aunque es la misma historia. Y en este segundo cómic, en Deep It, de repente tenemos esta imagen de aquí, esta doble página. Esta doble página, ¿vale? Bueno, pone ahí, Vigilia 855. Despierto con este sueño. Yo era una botella en el mar. Botella, ahora veréis. Perdida en las olas inmóviles de un océano helado. Una botella de Klein. Una botella de Klein. Sueño, espejo, sueño porque lo estoy soñando y espejo porque soy yo mismo. Del contenido continente que soy. Recluido en algo que no me encierra. ¿Qué es esto? Que ahora voy a intentar explicaros. Esto es lo más difícil que voy a hacer hoy. O de lo más difícil. Bueno, esto es una botella de Klein preciosa, por cierto. De otro artista, por cierto. Pero bueno. Vale. Voy a intentar explicaros eso para poner en contexto un poco cuando eso sale ahí, por qué sale y qué quiere decir. Aunque os digo, es un concepto un poquito difícil. Tiene que ver con la banda de Moebius de nuevo. Imaginad que yo tengo una tira de papel. Ya hemos generado nuestra banda de Moebius. ¿Vale? Bueno, volvamos a la tira de papel. Esta no me vale mucho, pero bueno. Vamos a hacer esta de aquí. Vale, esta de aquí. Y si nosotros pegáramos este con este, si pegáramos todo el borde, ¿vale? Es decir, todo el borde sería un único punto, ¿entendéis? Lo que generamos es algo tan sencillo como la esfera, ¿vale? Algo tan sencillo como la esfera. La esfera es una superficie cerrada, ¿vale? Que encierra algo que está en el interior y que no puede salir. Tiene dos caras, por lo tanto tiene interior y tiene exterior, ¿vale? Digo por lo del continente contenido, que dice la cita. Vale, eso si hiciéramos eso. Si nosotros pegamos esta cara con esta y esta con esta, generamos lo que en matemáticas llamamos un toro, un flotador. ¿Vale? El flotador, ¿vale? Un flotador sigue siendo cerrado, tiene un interior y un exterior. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo hasta aquí? Perfecto. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a pegar ahora de una forma diferente. Estas dos partes las vamos a pegar de forma normal, cara con cara, pero estas dos partes las vamos a pegar como en una banda de Moebius, retorciendo. ¿Vale? Es decir, yo tendría mi tira, una parte la retuerzo y la otra la pego una con la otra. ¿Entendéis? No intentéis imaginarlo, ¿eh? Solo quiero que entendáis cuál es el proceso. Ahora entenderéis por qué lo de que no intentéis imaginarlo. ¿De acuerdo? Vale, pues eso sería, por una parte se pega tal cual y la otra parte se tiene que pegar como en una botella, pero en una banda de Moebius. Ahí la relación con la banda de Moebius. Bueno, pues el resultado, que no voy a intentar explicaros por qué sale eso, es algo parecido a esto. ¿Y por qué digo parecido? Porque no tendría que tener autointersección. ¿Vale? ¿Pero por qué la representamos así con autointersección? Porque este objeto que hemos creado no vive en la tercera dimensión, sino en la cuarta dimensión. ¿Vale? Es un objeto que no podemos ver en tres dimensiones. Conceptualmente es muy sencillo de explicar, matemáticamente, pero es un objeto muy complicado. Y así lo representamos dentro de las tres dimensiones como proyectándolo. ¿Vale? Como cuando proyectamos algo en un plano, un dibujo, etcétera, etcétera, con perspectiva, pues esto sería la perspectiva de la real, de la botella de Klein real. ¿Vale? Vale. ¿Y cuál es el problema? Que es cerrada, es como una esfera. ¿Vale? Es cerrada. Pero solo tiene una cara. Por lo tanto, el interior y el exterior están unidos. Aquí no lo podemos ver porque estamos en R3, pero en R4 sería algo así, ¿vale? Es algo cerrado, pero el exterior y el interior se juntan y por eso lo del contenido continente. Porque el interior y el exterior, pensar en la banda de Moebius, que es más fácil, ¿vale? Una banda de Moebius solo tiene una cara. Pues esto es lo mismo, solo tendría una cara, no esto, sino eso. Y por lo tanto, el interior y el exterior se juntan. Y por eso toda la historia metafórica que utiliza Olivier Mathieu. Aquí.
Porque eso lo que me está diciendo, de alguna forma, es que aunque él está encerrado en algo, no os voy a decir en qué, porque si no desvelaría parte de la historia, él está encerrado en algo, pero a la vez no está encerrado. Y entonces utiliza la botella de Klein como una metáfora. ¿Vale? Ya os he dicho que esto era la parte más complicada de la charla. Vale. Bueno, con que os quedéis con la idea metafórica y que qué chulo es esto, ya me vale. Vamos a seguir avanzando. Uf, qué lento voy. La proporción áurea. La proporción áurea es bastante famosa. Sale en todos los sitios, en el arte, en el diseño. Pero vamos a ver que también aquí. Y para ello quiero explicaros un poquito de matemáticas. ¿Vale? Es decir, hay dos sitios donde voy a explicar bastantes matemáticas. Este es uno de ellos. Os voy a explicar de dónde viene esto de la proporción áurea, el número áureo. Realmente viene de los griegos, de hecho, aparentemente de los pitagóricos, aunque luego la recogió Euclides en su libro Los Elementos. Y es algo tan sencillo como esto. Cogemos un segmento cualquiera. Y el problema es buscar un punto tal que la proporción, la división entre la longitud total y la mayor es la misma proporción que entre la mayor y la menor. Si nos vamos matemáticamente, la total A más B entre la mayor A es igual a la mayor entre la menor. Esto de aquí. Es algo tan, da igual lo largo o corto que sea el segmento, buscamos un punto que cumpla eso. Bueno, podría existir o podría no existir. Existe. Y no solo existe, sino que la proporción entre el mayor y el menor es siempre la misma. Se resuelve, da igual. 1,68, así hasta infinitos, que es el número de oro. Luego, inicialmente el número de oro era solamente esto, un ejercicio geométrico. ¿Vale? O algebraico geométrico. Vale. Hasta ahí, tal cual. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí se define lo que es un rectángulo áureo. ¿Vale? Y el rectángulo áureo es un rectángulo donde la división entre el largo y el ancho es el número de oro. ¿Vale? Bueno, esto es toda una historia de muchos siglos, no la vamos a contar ahora, pero el rollo es que poco a poco que empieza a relacionarse este rectángulo y en general el número de oro con la belleza. ¿Vale? De hecho, a finales del 19, creo que era a finales ya, un psicólogo hace una especie de estadística, ¿vale? Poniendo diferentes rectángulos y diciendo a la gente cuál es el que más te gusta. Y publica que más o menos la gente elige alrededor del rectángulo áureo. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, si ya antes ocurría que se relacionaba con la belleza, a partir de ese momento, ¡buah! Esto es la super belleza. Y luego encima está el hombre de Vitruvio, que se relaciona erróneamente con la razón áurea, y por lo tanto ya todo es la belleza, la perfección, todo es áureo. Vale, independientemente de eso, bueno, de hecho en la actualidad hay muchos matemáticos y matemáticas que han rehecho esa estadística y dicen que, bueno, claro, si tú la haces muy simple y muy manipulada, pues los resultados pues los dominas también, ¿vale? Pero bueno, ahí hay cierta controversia que no vamos a sacar. Nos vamos a quedar con que se relaciona con la belleza, que si no era verdad inicialmente, a partir de entonces ya es verdad, porque lo asumimos como sociedad, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el rectángulo áureo. Y ahora pensaréis, ¿por qué este friki me quiere decir cómo se genera un rectángulo áureo? Veréis por qué. Todo esto luego acabará en cómics, ¿eh? Acabará en cómics. Cogemos un cuadrado. Vamos a ver cómo generar un rectángulo áureo. Vamos a coger el punto medio y una esquina. Y vamos a trazar el arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia, si extendemos este lado, llegará un momento en que se intersequen ese punto C. Y entonces generaremos este rectángulo de ahí. ¿De acuerdo? Muy sencillito de crear. ¿Vale? Cuadrado, punto medio, extremo, arco de circunferencia, extendemos, punto C, este es nuestro rectángulo. Ese rectángulo siempre es áureo. Si nosotros partimos de un cuadrado y hacemos eso, el rectángulo que nos queda es áureo. No solo es áureo, sino que este de aquí también es áureo. Es decir, este es áureo y este es áureo. Por lo tanto, como esto es un cuadrado, perdonad, si yo quito aquí un cuadrado, lo que me queda es áureo. Si quito otro cuadrado, lo que me queda es áureo. Al revés, si cojo aquí y le pongo un cuadrado, lo que me queda es áureo. Luego puedo ir hacia adentro y hacia afuera. Vale, ¿por qué quiero yo contaros todo esto? Porque a partir de ahí se puede generar una espiral áurea. Es decir, cuadrado, extensión, áurea. En esta extensión tenemos cuadrado y rectángulo áureo. Cuadrado y rectángulo, rectángulo áureo. Cuadrado y rectángulo áureo. Ahora, en cada cuadrado tomo un trozo de un arco de circunferencia. En este otro arco. En este otro arco. Y lo que me queda es una especie de espiral.
Digo una especie porque realmente son trocitos de circunferencia, ¿vale? Bueno, si vais a Dan Brown, por ejemplo, a literatura, etcétera, etcétera, tú dices, bueno, esto es el Nautilus, es la curva del crecimiento. No, la curva del crecimiento es esta, la espiral logarítmica. Pero bueno, como tiene cierta reminiscencia, pues todo el mundo asume que es esta. Pero realmente sería esta. Bueno, es igual. Pero tenemos una espiral que también ha cautivado a muchas personas y muchos artistas como Salvador Dalí la utilizan en sus cuadros. Vale, todo esto llegará, ¿eh? Todo esto vamos a verlo en diferentes cómics. Todo lo que os estoy contando ahora va a ir llegando en diferentes cómics. Y por último, la sucesión de Fibonacci, que también veréis que tendrá que ver con lo anterior. Y todo esto se materializará, no os preocupéis. Vale, este es el típico problema que solemos contar, el problema de matemáticas, horror de los horrores, ya sabéis, pero bueno. Consideremos una familia de conejos con la característica de que tardan un mes en ser fértiles. Cuando han alcanzado la fertilidad, cada pareja se aparea teniendo al mes siguiente, cada hembra, una pareja de crías, un macho y una hembra, que no se separan y siguen siendo pareja toda la vida, que de nuevo tardarán en ser fértiles un mes y entonces se aparearán, partiendo de una pareja inicial, cuántas parejas de conejos habrá al cabo de un cierto tiempo, por ejemplo un año. Bueno, creo que, aunque lo he dicho rápido, se entenderá. ¿Cómo se resolverlo esto? Pues a pelo, vamos a ver. Partimos de una pareja, tarda un mes en ser fértil, luego ahí ya pueden aparearse, no van a dejar de hacerlo, claro, y entonces tendremos, al siguiente mes tendremos la pareja inicial más la cría, luego tenemos dos. Vale, al mes siguiente, ¿quiénes tendremos? La inicial, porque aquí nadie se muere, ¿vale? Esta que tarda un mes en ser fértil y la nueva cría de estas. Luego aquí tendremos tres. Al siguiente mes, ¿qué tendremos? Pues tendremos las tres que ya existían en el mes anterior, estas de aquí, más las nuevas crías. Las nuevas crías son de las parejas que pueden tener. ¿Y quiénes, pues, si tardan un mes en ser fértiles, eran las parejas que había hace 2 meses? Estas de aquí, que son las que son fértiles y por lo tanto, aquí tenemos las dos crías de ellas. Por lo tanto, 3 y 2, 5. Bueno, ¿cuánto habrá en el quinto? En el quinto son las que ya había en el cuarto, que se mantienen, más las crías nuevas, que como he dicho, tardan un mes en ser fértiles, serán las que son fértiles aquí, que son estas 3. Luego, efectivamente, 5 y 3, 8. Si os dais cuenta, cada número es la suma de las dos anteriores. Y eso es la sucesión de Fibonacci. Bueno, lo he contado un poquito rápido porque quiero avanzar, ¿vale? Pero es un problema simplemente de ingenio y haciendo flechitas, un pequeño diagrama, nos vamos dando cuenta de que cada número es la suma de los dos anteriores. ¿Vale? De hecho, es esa sucesión de ahí. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y simplemente sumando los dos anteriores nos da el siguiente, y así hasta el infinito. Vale, ¿qué tiene todo esto que ver con cómics y con lo que os estoy contando? Pero primero, ¿por qué os cuento la sucesión de Fibonacci y el número de oro a la vez? Primera cuestión, por 2 motivos. Bueno, esto es simplemente para demostraros que están relacionados. Si yo voy cogiendo los números de Fibonacci y cada número lo divido por el anterior, ¿vale? Nos va quedando una cierta cantidad. F8 partido F7, F9 partido F8. ¿Y esa cantidad a qué se aproxima? No voy a decir la palabra límite, al número de oro. ¿Vale? Y si vamos haciendo los cocientes entre las sucesiones de Fibonacci nos dan el número de oro. Bueno, hasta aquí eso podríais decir, bueno, ¿y a mí qué más me da? Es un resultado puramente matemático. Pero eso tiene que ver con cosas como esto que os voy a poner aquí. Y esto ya creo que nos va a interesar un poquito más. ¿Vale? La sucesión de Fibonacci y el número de oro aparecen en la naturaleza. Y de forma natural, no como una creación humana, sino aparecen por motivos, digamos, reales. Que están demostrados además. Y aparecen dentro de la filotaxis. La filotaxis es la parte de la botánica que se encarga de estudiar cómo se distribuyen las hojas alrededor de un tallo, que tienen que ver con los números de Fibonacci, aunque no lo voy a contar ahora, o cómo se distribuyen, pues eso, las escamas de una piña, como aquellas, las florecillas de unas margaritas, las semillas de un girasol, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene esto que ver con la sucesión de Fibonacci? Allí tenemos una piña. Vamos a contar las espirales en un sentido. ¿Veis? Las he dibujado. 13. Ahí va, 13 es un número de Fibonacci. Y para el otro lado, 8. Otro número de Fibonacci. Y además consecutivos. 8 y 13 son 2 números consecutivos de Fibonacci. Y si lo hacemos con un girasol, 21 y 34. 2 números consecutivos de Fibonacci. Casi siempre en las zonas de crecimiento de las plantas, por ejemplo, si cogemos cualquier planta que queráis, y las zonas de crecimiento suelen tener formas de espirales, las espirales en un sentido y en otro son 2 números consecutivos de Fibonacci. Esto es casi siempre así, casi siempre. Hay muchos estudios de biología, de filotaxis, donde se comprueba esto.
Y esto tiene que ver con el número áureo, porque cuando en las zonas de crecimiento de una planta salen las nuevas semillas, bueno, las nuevas semillas, las nuevas células, lo hacen con un ángulo, van saliendo desde el centro y se van extendiendo hacia afuera. Pensad en el girasol. Pues si aquí crece una nueva semilla, el ángulo entre esa y la siguiente es lo que se llama el ángulo áureo, que sería como el problema inicial que teníamos, de los 360 grados, buscar cuál es el grado que me da la extrema y media razón, ¿vale? Esa AB que hacíamos. Pues ese ángulo, que creo que es 227 me parece, no recuerdo ahora muy bien, pues es el que me da cómo crecen las nuevas células en las plantas y nos lleva a que salgan los números de Fibonacci, ¿vale? Eso es un campo de investigación muy importante y no es una especulación, ¿vale? Eso está demostrado y eso es así. Y de hecho hay estudios donde el 90 y pico % de las situaciones de este tipo son sucesiones de Fibonacci. Y las que no son se comportan parecido. Es decir, no son Fibonacci, pero siguen comportándose como cada uno es la suma de los dos anteriores, ¿vale? Es una cosa, bueno, muy, muy curiosa. Por lo tanto, aquí se relacionan las dos cosas con la naturaleza. Entonces ya vamos viendo, belleza, naturaleza, tal. Por eso le hemos llamado que si el número de oro, que si la divina proporción, porque bueno, pues todo nos hace, bueno, aunque no es solo todo lo que reluce. Por cierto, ahora sí vamos a los cómics. Terry Moore publica, entre otras cosas, bueno, iba a decir trilogía, pero realmente en España se publicó como trilogía, pero son 30 y pico números o algo así, ¿vale? Y, de hecho, bueno, pues la historia es la típica, entre comillas, historia de cómic, ¿vale? Entonces es una mujer que tiene un montón de problemas, y un día es fotógrafa, y un día va al desierto, está sacando fotos en el desierto, hay un estallido de un avión que pasa por allí, le cae una especie de materia que se le pega al cuerpo y resulta que es una armadura mega desarrollada que le genera unos poderes de la hostia, pero a la vez el ejército estadounidense y unos malvados le van a perseguir. Típica historia, ¿no? Más o menos. ¿Y qué tiene esto que ver con Phi? Pues si os fijáis un poco en ella, cuando se le está ya metiendo toda esa armadura moldeable, ¿veis? Ahí hay una Phi. Dice, bueno, eso no quiere decir que sea la razón áurea, pero sí lo es. Y de hecho en el cómic, en un momento dado, una de las personas comenta de dónde ha salido esa armadura. Sale de un proyecto, bueno, ahí hay una especie de sitio de investigación militar, y hay un proyecto que se llama el proyecto Phi, que es el que da lugar a esta armadura. Y el proyecto Phi se desarrolla porque contratan a una matemática en cuya tesis tiene la siguiente teoría, que no es como para una tesis, pero bueno, que es que muchos de los problemas en la investigación actual vienen de que utilizamos el sistema decimal en los números. El sistema decimal es muy antiguo, es de la prehistoria, dice. Es decir, y pone ahí el hueso de Isango. Bueno, se equivoca porque pone el de Lebombo en lugar de... pone el de Isango y es el de Lebombo, bueno, una cosa por el estilo, pero bueno, eso es anecdótico. Entonces lo que dice es, claro, si utilizamos un sistema tan antiguo como el número 10 y tan humano, ¿cómo vamos a investigar los conocimientos del universo? Y entonces propone cambiar de sistema y utilizar un sistema en base Phi. 10 es un número normal, pero Phi, ya habéis visto, es un número con infinitos decimales. Una cosa, pues existe eso. Existen sistemas de numeración en base Phi. De hecho, en el cuaderno de cultura científica lo he explicado hace no mucho. Pero en ese momento, explicando por qué coge ese sistema de numeración en base Phi, que es tan friki y tan difícil que no lo voy a hacer aquí, pues explica un poco qué es el número Phi, cómo los griegos tal, cómo es irracional, tiene infinitos decimales, lo de la proporción que os he dicho, cómo se relaciona con la naturaleza, con las proporciones humanas, con la música, con el universo, bueno, con un montón de cosas, para justificarnos como que eso es una buena cosa para investigar el universo. Vale, y efectivamente desarrolla ese traje. Luego la historia ya no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Luego ya la historia es persecuciones, boom, bam, boom, boom, mucha magia, esoterismo y todo eso. Vale, bueno, entonces la primera cuestión que tiene que ver con el cómic es que efectivamente ese traje se ha desarrollado gracias a unas matemáticas, etcétera, etcétera. Pero no se queda aquí la relación del cómic con Phi, porque esto que está debajo de estos dos rectángulos es el cómic. Luego, primero, ya os digo que es efectivamente la forma del cómic es un rectángulo áureo. Es decir, el autor, Terry Moore, ha decidido que donde va a meter las viñetas tenga la forma del rectángulo áureo. Ya que habla del número áureo en el cómic,
pues qué mejor que utilizar una proporción áurea para las viñetas. Pero no solo eso, como aquí he hecho la división entre el cuadrado y el rectángulo, y aquí de nuevo el cuadrado y el rectángulo, veréis qué ocurre. Si quito ese, tengo una viñeta. Aquí tengo otra viñeta. Y aquí tengo otra viñeta. Ha dividido las viñetas, ¿vale?, utilizando la estructura áurea. Y en aquella lo mismo. Cuadrado arriba, cuadrado abajo, me dan las líneas que separan el cómic. ¿Vale? Utiliza, en la estructura del cómic, utiliza el rollo áureo para como darle un poquito de magia a lo que es la estructura del cómic. Vale, vamos a seguir. Me he ido mucho por los cerros de Úbeda. Pero bueno, Asterios Polyp, ¿vale? Un clásico de David Mazzucchelli. Nos cuenta la historia de este profesor, ¿vale? Es el típico profesor de universidad, teórico, súper abstracto, todo es teórico, todo es súper abstracto, tal. Y entonces, ¿cómo nos lo representan? Pues con un tío geometrizado, azul, frío, en fin, azul es el frío, geometrizado, azul, aquí con los sólidos platónicos. Él solo escribe sobre cosas teóricas, ¿vale? Él es todo teoría, es frío, claro, es matemático, pues tiene que ser frío. Bueno, no es matemático, es arquitecto, pero bueno, como si lo fuera. Y de hecho, la estructura del rectángulo áureo se utiliza en algunas de las viñetas donde se habla de él, para determinar que él es un tipo geométrico, rígido, etcétera, etcétera. Vale, incluso cuando se está describiendo, se está hablando de él, pues aquí vemos los sólidos platónicos, vemos el rectángulo áureo, la espiral áurea, ¿vale?, la sucesión de Fibonacci, estructuras por ahí geométricas, ¿vale? Un poco eso es lo que gobierna su vida. Pero, por otra parte, su mujer, que es otro de los personajes que aparece, cuando él le conoce en una fiesta, él es áureo, aún geometrizado, sin embargo ella no es áurea. Ella es roja, pasional, no está bien definida, ¿vale? Y se conocen mezclando las dos estructuras. ¿Vale? Luego ella, que es escultora, utiliza los sólidos platónicos, pero como una construcción artística, ¿vale? No solo como una entidad teórica, sino como algo más concreto. En fin. Bueno, más utilizaciones. En esto que es Craig Thompson, que es un autor que me gusta mucho, si puedo os contaré un poquito más al final. En esta última novela que ha sacado, novela gráfica, en cierto momento, bueno, es Raíces de ginseng, y están hablando del ginseng, ¿vale? Y en un cierto momento están hablando del ginseng, y veis, aquí hay una estructura que es exactamente la estructura áurea de la que hemos hablado. Rectángulo, cuadrado, 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 y la espiral y circunferencias además. Es una estructura típica. Cuando se hace la espiral también se suelen poner los cuadrados con las circunferencias de colorines, ¿vale? O por ejemplo, en Wonder Woman, bueno, la versión de Wonder Woman Historia, pues se utiliza en varios momentos la espiral esta áurea relacionada pues con un poco la historia del pueblo de Wonder Woman. O vamos a cambiar algo más reivindicativo, en el cómic Una entre muchas, que no sé si lo conocéis, pero va sobre violencia de género. En un momento dado la autora reflexiona sobre este hecho de que dice, bueno, pues que se suele decir que la violencia genera violencia, y que muchas personas que sufren violencia luego son violentas a su vez. Y dice, y pone para ello como ejemplo la sucesión de Fibonacci. Si eso fuera así, las mujeres nos estaríamos cargando a personas, no lo dice así, es más fino, pero dice, esto algo falla porque las mujeres no nos hemos levantado y no nos hemos cargado a los hombres, ¿vale? Por lo tanto, algo falla en esa teoría. O se suele utilizar mucho, y en este cómic se utiliza tanto la sucesión de Fibonacci como la proporción áurea, dentro de esa astrología, numerología, geometría sagrada. Entonces, en muchas historias relacionadas con la geometría sagrada aparecen continuamente estos elementos. Vale, bueno, me estoy yendo un poco por las cerros de Úbeda, pero por lo menos quiero contaros los dos siguientes partes. Voy a hablar del infinito. Bueno, para los frikis de Marvel podríamos estar hablando del infinito y de las dimensiones mucho, porque las dimensiones aparecen constantemente en el universo Marvel. Tratadas, eso sí, como les da la gana. Vale, vamos a motivarnos un poquito. Nos vamos a motivar con un clásico, Los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Este pequeño que lo tengo por ahí. El enigma de los celestiales, ¿vale? Entonces,
Los celestiales, que bueno, yo no sé mucho de esto, pero efectivamente son unos seres muy importantes dentro del universo Marvel, y Kubrick y Cosmos, que son unas entidades cósmicas, están hablando sobre los celestiales. Y hablando sobre los celestiales, dice Kubrick, sí, nuestro poder es infinito, pero hay niveles de infinito. Absurdo, dice Cosmos, el infinito es por naturaleza insuperable. Kubrick dice, considera pues los llamados números enteros. Uy, empezamos a entrar con matemáticas. Esto es un cómic, ¿eh? 1, 2, 3, 4... Dice, ¿no son infinitos? Obviamente, le dice Cosmos. Kubrick, pues considera los números pares. 2, 4, 6, 8... ¿Cuántos hay? Pues infinitos, claro. Dice, medio infinito es aún infinito. Y lo cierto, y es cierto lo mismo en los números impares, por supuesto. Dice, ambos son infinitos, y sin embargo, los números enteros contienen a ambos, por tanto, el doble de cualquiera de ambos grupos. Esto demuestra que hay dos niveles de infinito. Justo lo que demuestra es lo contrario. Pero bueno, vamos a comentarlo ahora. Esto es un error bastante típico, además. Doctor Extraño, lo mismo. Empieza a hablar de diferentes niveles de infinito. Y empieza de nuevo a decir una cosa parecida, mencionando a Pitágoras, Einstein, Josh Cantor, que es el que hablaba de que existen diferentes tipos, infinitos tipos de infinito. ¿Vale? Bueno, y mucho más. Y luego hablan incluso de espacios de dimensión, pues no 1, 2, 3, sino fractal. No lo llaman fractal, pero vienen a decir eso, porque la dimensión es pi, o son números así. Pero no sé si entienden muy bien lo que quiere decir eso, pero bueno, porque es toda una fricada de 2 o 3 páginas hablando de diferentes cuestiones de infinito. Pero hoy no me voy a meter en eso. Y la tercera motivación es en La Tempestad, de Alan Moore, y Kevin O'Neill, en el cuarta entrega de la Liga de los Hombres Extraordinarios. De repente Señor Universo, no sé cómo se llama, se enfrenta al infinito y le demuestra al Señor Infinito que no tiene ni puta idea de quién es él, porque él piensa que solo existe un infinito y existen muchos infinitos. Y Mr. Universo le dice, te voy a explicar esto con el Hotel Infinito de Hitler, ¿vale? Entonces os voy a explicar esto con el Hotel Infinito de Hitler. Vale, un poquito de imaginación, me vais a permitir que hoy me extienda un poquitín, solo un poquitín. Imaginad un hotel con infinitas habitaciones. Eso en un mundo Marvel o friki es posible. Luego tenemos un hotel con infinitas habitaciones. Vale, muy bien, pero está lleno. Y yo llego al hotel y me dice el conserje, lo siento, pero está lleno el hotel. Y yo le digo, joder, ¿no se puede hacer nada? Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, ya sé lo que vamos a hacer. Y entonces por megafonía dice, por favor, los residentes de las habitaciones de este hotel, cada persona que está en una habitación, muévase a la habitación siguiente. Por lo tanto, el de la habitación número 1 se va a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4. Y como hay infinitas habitaciones, todo el mundo se mueve. Y queda libre la habitación número 1. Pues genial, ¿no? Queda libre la habitación número 1 y yo me meto en la habitación número 1. No hay problema. Pero en esta historia marveliana llegan infinitos Raules, que como juegan al fútbol ya llevan la camiseta número 1, la camiseta número 2, la camiseta número 3, hay infinitos Raules que juegan al fútbol juntos. ¿Vale? Y los infinitos Raules se quieren meter al Hotel Infinito, pero está lleno de nuevo. Y entonces el conserje dice, pues ¿ahora qué hacemos? Y empieza a darle vueltas. Dice, bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vuelve a decir por megafonía, cada uno se tiene que pasar a la habitación el doble de la habitación en la que está. El que está en la habitación 1 se va a la 2, el que está en la 2 se va a la 4, el que está en la 3 se va a la 6, y así a las demás. Con lo cual, todas las habitaciones impares quedan libres. Y el Raúl número 1 se va a la 1, el Raúl número 2 se va a la 2, a la 3, perdón, el Raúl número 3 se va a la 6, es decir, 2n menos 1, y por lo tanto los infinitos Raúles se pueden hospedar en el Hotel Infinito. ¿De acuerdo? Luego hemos visto, esto tiene un poco que ver con lo que estaban contando Kubrick y Cosmos. ¿Por qué tiene que ver? Yo, me vais a permitir, por desgracia, sé que hay más sillas que personas, porque en la correspondencia 1 a 1, que es sentarse, pues no se han ocupado todas las sillas. Y cuando yo tengo dos conjuntos, puedo comparar si tienen la misma cantidad de elementos, viendo una correspondencia 1 a 1 entre ellos. ¿Me seguís? ¿Vale? Por lo tanto, aquí hay más sillas que personas. No hace falta que os cuente. ¿De acuerdo? Pues con el infinito pasa también lo mismo. Cuando tenemos dos conjuntos, aunque sean infinitos, y queremos saber si tienen la misma cantidad de elementos, tenemos que ver si podemos establecer una correspondencia 1 a 1.
¿vale? Entre los dos conjuntos. Entonces lo que tenemos aquí es arriba el conjunto de los números naturales, 1, 2, 3, 4, y aquí en rojo el de los pares. Como establecemos una correspondencia 1 a 1 entre cada número y un número par, hay tantos números como los números pares. Luego los números pares y los números enteros, aunque uno esté dentro de otro, tienen la misma cantidad de elementos. ¿Vale? Son dos conjuntos infinitos, pero tienen la misma cantidad de elementos porque soy capaz de decir que por cada uno de estos hay uno de estos. Por cada uno de estos el doble. Y por cada uno de estos la mitad. Luego hay una correspondencia 1 a 1. ¿Habéis visto? Es un concepto complicado, ¿eh? Digo, yo lo cuento y creo que es muy fácil, pero es un concepto complicado. Yo suelo contar a veces esto, que cuando yo daba clases a los físicos, les explicaba a veces esto. Y venían a mi despacho y me preguntaban, y dice, sí, es verdad, tienes razón. Y venían 2 días después, no lo vemos. Y digo los físicos porque hablaban más que conmigo que con los matemáticos. Pero bueno, y entonces es un concepto complicado, ¿eh? Pero, digamos, estamos estableciendo que los números naturales son los mismos que los pares. Por lo tanto, el infinito es exactamente el mismo, contrariamente a lo que decía Kubik, ¿vale? O incluso los otros cómics, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Por lo tanto, por ahora solo tenemos un tipo de infinito, que es el de contar, ¿vale? Vale. No os voy a meter mucha historia, pero existe otro infinito, que es el de los números racionales. No, ese es otro, no es un infinito. Vamos a coger los números racionales. Los números racionales son a partido por b. ¿Vale? Todos los números que podemos poner como a partido por b, que son, cuando cogemos decimales, los que tienen un número finito de decimales o tienen un periodo, es decir, algo finito que se repite. ¿Vale? Cuando ya son infinitos sin periodo, sin nada, sin patrón, esos se llaman irracionales. ¿Vale? Entonces, aquí ya no voy a hacer demostraciones, pero vamos a pensar un poco en esto. Tiene que ver con este cómic. Quiero que entendáis este cómic. Vale, cuando cogemos estos números racionales, aunque parezca mentira, se pueden contar. ¿Vale? Hay una forma, hay una demostración matemática muy bonita, no la voy a hacer aquí, pero se pueden contar. Se pueden decir, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y por lo tanto, como lo puedo poner en correspondencia con los números naturales, el infinito sigue siendo el mismo, a pesar de que aparentemente es muy, muy, muy grande. Porque además tiene otra propiedad que luego os voy a mostrar. Es infinito no solo hacia afuera, sino hacia adentro, con la propiedad arquimediana que os voy a contar ahora. Vale. ¿Quiénes son un infinito distinto? Pues los números reales, los que son los racionales junto con esos irracionales que os he dicho. El pi, el phi, ahí hay tantos que eso sí que ya no se pueden contar. Entonces ya es un infinito distinto. ¿Vale? Entonces ahí sí hay dos infinitos distintos. No vamos a ir mucho más allá. Pero existen más infinitos, pero no es algo tan sencillo. Y de hecho no es tan sencillo, y en los cómics y en las novelas muchas veces se equivocan. Y lo explican más. No tengo tanto tiempo para meterme, pero ¿qué tiene esto que ver con el cómic Las calles de arena? Pues este cómic de Paco Roca, que es uno de mis objetivos hoy que entendamos, es un cómic muy curioso. Es una persona que ha quedado con su novia, llega tarde y toma un atajo por, digamos, la parte vieja de la ciudad. Pero cuando entra en la parte vieja de la ciudad es incapaz de salir. Ya es incapaz de salir. Va hacia donde cree que está la salida y sin embargo siempre se encuentra más casas. No es capaz de salir. ¿Vale? Por eso las calles de arena. ¿Pero por qué las calles de arena? Pues lo de las calles de arena, bueno, esto me lo voy a saltar, tiene que ver, esta obra bebe mucho de Lewis Carroll, ¿vale? Y Alicia en el País de las Maravillas, y Silvia y Bruno, y Borges. Y Borges tiene un libro que es El libro de arena. El libro de arena es algo como, es parecido a la ciudad. Es un libro, las páginas están numeradas, pero que cuando uno coge y empieza a intentar ir a la primera página, nunca es posible. Coges una página y entre esta y la portada hay infinitas. Te vas a otra y hay infinitas. Te vas a otra y hay infinitas. Vale. ¿Esto qué tiene que ver con los números? Borges está y por lo tanto, este otro personaje que os digo, Paco Roca, está considerando estos números que os digo yo que son los racionales. Y os digo, esto es un poco friki, ¿eh? Son los racionales. Los números racionales los podemos numerar. Por lo tanto, las hojas tienen números. Porque las hojas, habría tantas hojas como números racionales. Por lo tanto, las hojas tienen números porque podemos numerar los racionales. Pero tienen lo que se llama la propiedad arquimediana. Entre cualesquiera dos números siempre hay otro. Y de hecho hay infinitos. Entre este y este, este. Pero entre este y este sigue habiendo. Por lo tanto, por mucho que intentemos poner los dos más juntos, nunca están juntos. Siempre hay infinitos números dentro. Por eso os decía que es infinito hacia afuera y hacia adentro. Y entonces, en el libro de arena
por mucho, si esta es la portada, por mucho que quieran buscar la primera página, no es posible. Porque las páginas son como los números racionales. Vale, pues esa referencia es la que toma Paco Roca para decir que él no puede salir de la ciudad, porque es una ciudad de arena, ¿vale? Como el libro de arena. Vale, luego además, cuando sale, bueno, el personaje acaba en un hotel, ¿vale? Y se hospeda allí, y cuando una mañana sale, ve la torre del hotel, y dice, uy, nunca había visto este edificio, que es la torre del hotel. Y entonces dice, dicen que el hotel de la torre tiene infinitas habitaciones. Yo no me lo creo, lo diseñó un tal Hilbert matemático. El hotel infinito de Hilbert. Obviamente, luego la referencia no es ficticia, sino que está aludiendo a todo esto que estamos diciendo. Y luego hay más historias relacionadas con los planos, que no os voy a contar hoy porque quiero contaros un poquito más. Y esta es la escalera infinita de Penrose también. Vale. Y con esto sí quiero acabar con la simetría. Os he contado, bueno, os he contado algunas cosas, pero bueno, os he contado historias, sobre todo me he centrado más en las historias. Y ahora me voy a centrar un poquito más en la forma, que aunque hemos tenido un poquito con el número áureo, con el de Terry Moore, quiero quedarme un poquito con la forma. Y os voy a mostrar unos pocos ejemplos. Esto es, bueno, es un tipo que me encanta, François Schouten, en este caso con su hermano, creo recordar que era, y tienen una serie de 3 cómics, que son Las Tierras Huecas, ¿vale? Que es un planeta de baja gravedad, pues donde los habitantes se desplazan como dando saltitos en el aire. Bueno, es un universo un poco particular y por lo tanto tiene particularidades, pero en Nogegón, es Capicúa, es un mundo simétrico. Y cuando digo que es un mundo simétrico, la historia es simétrica. Esta es la primera página del cómic y esta es la última. En ambas, más o menos, la estructura es la misma. En esta le vemos de cara y aquí de espaldas. Amarillo, azul, pero es el texto abajo y el texto arriba. Segunda página y anteúltima. Amarillo, azul, pero ¿veis? La estructura sería esto. Es decir, está como girado. ¿Vale? La primera y la última son la misma, pero girada. Es como si estuviéramos leyendo la historia así o así. ¿De acuerdo? Y aquí va de izquierda a derecha, subiendo. Aquí de derecha a izquierda. Y las cosas son más o menos parecidas. Aquí va así, ahí estaba así. Seguimos. O sea, esto que estoy enseñando es la primera y la última. O sea, la historia es Capicúa, realmente Capicúa. ¿Vale? Y este es el punto intermedio donde está bajando y aquí está subiendo. Y la historia, si veis, la estructura es la misma, pero al revés. Es como girado. ¿Vale? Entonces, toda la historia está construida de forma simétrica, no solo estéticamente, las viñetas, sino la propia historia. ¿Vale? Lo único que cambia son el colores y la dirección. Si en un sitio sube, el otro baja. ¿Vale? Y cosas así por el estilo. Pero toda la historia está construida de forma simétrica. Es decir, los creadores tuvieron que ir creando como en paralelo las historias. ¿Vale? De acuerdo. No, perdón, esta era la intermedia, perdón. Esta que está bajando y esta que está subiendo. Vale. Algo parecido, pero menos espectacular. Lo anterior para mí es espectacular. Le dedicamos 2 segundos aquí porque no da tiempo a más, pero para mí es espectacular hacer un cómic así. ¿Vale? En Watchmen, que es uno de los clásicos de Alan Moore, una vez más Alan Moore, ¿vale? Bueno, no voy a explicar un poco de qué va Watchmen, pero un poco el número 5, que se llama Simetría Terrible o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, luego lo veremos. Esta es la primera página y esta es la última. ¿Vale? Luego veremos. Vale, en principio, bueno, dices, bueno, pues tampoco... Bueno, la estructura es la misma porque es la básica, es la 3×3, que ahora mencionaré un poco la estructura básica. Le cambié el orden, no lo tenía que haber hecho. Si os dais cuenta, rojo, 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 azul, azul. ¿De acuerdo? La estructura está muy relacionada la primera con la última. En esta lo mismo, por ejemplo, ¿veis? Tira larga, y las demás simples, y los colores más o menos tienen que ver. En cierto momento nos encontramos con una página con una historia como de la antigüedad, ¿veis? El dibujo es más antiguo, y el complementario en el otro lado es la continuación de la historia en antiguo también. Es decir, de alguna forma utiliza esa misma idea de simetría. Y esta es la intermedia, ¿vale? La estructura de nuevo es la misma en los dos lados y de repente cambia
la idea de la estructura. ¿Vale? Es menos, digamos, menos chulo que en el caso de Nohegon, pero también trabaja mucho con esto. Y ya vamos a la estructura, porque se está diciendo, la estructura es la misma y tal. Claro, la estructura es un clásico, Wasserman se pone siempre como clásico de la estructura 3×3, que es algo que decidieron, salvo un par de sitios donde creo que se lo cargan, decidieron y trabajaron mucho, tanto Moore como Willy, ¿cómo se llama el dibujante? Bueno, es igual, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. La estructura 3×3 clásica, y a partir de ello, ¿qué hacen? Pues juntan, si juntan estos tres me da esto, si juntan estos dos me da esto. Es decir, todo lo que hacen es la estructura 3×3, pero o juntando partes de la estructura 3×3. Y así es toda la estructura del cómic. ¿Vale? Nos podríamos plantear, como hace gente en internet, cuántas estructuras posibles son. Y hay alguien que la ha calculado, yo tengo pendiente ver si está bien o no, 322 opciones distintas. Que no, imagino que no están todas en el cómic, tampoco me ha dado tiempo a hacerlo, pero, es decir, esto es una fricada, podemos dedicarnos tiempo a ver cuántas estructuras posibles se podrían hacer. Y aunque no creo que ellos lo hayan hecho, hay muchos autores de cómics muy experimentales, por ejemplo Mathieu, que muchas veces lo que hacen es, ¿hay 322? Pues vamos a hacer un cómic con las 322. Este no es el caso, pero hay bastante en esa línea. Y esto lo puse ayer por la tarde, es el último, es de la saga de Thanos, que no lo he leído, entonces la parte de la historia, este es de lo poco que no he leído, de lo que os he contado. Pero si os fijáis un poco y le giramos esto, la estructura es la misma. Y por si acaso no lo veis bien, ¿veis? La estructura es la misma. De tal forma que cuando giro lo que coincide está relacionado. Por una parte tenemos aquí el ojo que va a la cara y al revés la cara que va al ojo. Pero si lo giramos, el ojo que va a la cara y la cara que va al ojo. Este con este es una misma imagen. Este está relacionada con esta, este con este en la historia. Esto es un ojo y aquí es una mano. Es decir, todo lo que al girar conecta está relacionado. O porque las imágenes se juntan o porque está relacionado en la historia. Y en un momento dado, los creadores del cómic deciden un poco jugar con esta idea del giro. Vale. Como ya nos hemos pasado la hora, no os voy a contar los cuadrados mágicos, simplemente deciros que recomendaros Habibi, la novela de Craig Thompson, que es es una historia brutal, pero muy muy bien construida, muy interesante, donde hay un elemento muy importante que son los cuadrados mágicos. Y Craig Thompson hace todo un estudio de los cuadrados mágicos para poder luego desarrollarlos en la historia de esta novela gráfica. ¿Vale? Luego también hay otros elementos geométricos, pero bueno, él lo que hace es dentro de ese estudio un poco del pasado y de la numerología, pues utilizar los cuadrados mágicos, porque efectivamente en la antigüedad se utilizaban para sanar, para evitar los espíritus malos, etcétera, etcétera. Entonces él incorpora eso y para eso pues los tiene que investigar y los hace formar parte de la historia. Bueno, hay muchas más cosas, perdonad si me he extendido un poquito. Y nada, pues muchas gracias por atender. Podéis preguntar, criticar, lo que queráis. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Espera una pregunta? ¿El vídeo este lo vas a subir a algún lado? Si no ha quedado mal, porque me he movido mucho, se subirá al canal de YouTube de la librería Joker. ¿Y la presentación también? ¿Eh? ¿La presentación también lo vas a tocar en la No, a priori no. A priori no. Pero sí os puedo decir una cosa. En el cuaderno de cultura científica, que es un blog de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV-HU, suelo escribir cada 15 días y muchas de estas cosas, incluso de forma más extensa, están contadas. Y digo de forma más extensa para que te hagas una idea. Por ejemplo, el de Inmersión, que es un cómic que me ha encantado leer, pues explico un poquito sobre esas conjeturas que se mencionan allí, por ejemplo. O las fórmulas que aparecen en Sangre, pues no todas, pero 3 de ellas explico cuáles son. Y que son correctas. Bueno, salvo algún error de tipografía y tal, son correctas. Entonces, si te interesa, pues en el cuaderno de cultura científica hay una parte que se llama Mate Emoción, y ahí cuento
de estos e incluso de otros cómics que obviamente no me ha dado tiempo a contar, ¿no? Porque podríamos haber hablado de cómics matemáticos, cómics experimentales, cómics abstractos, es decir, que tú ves y tú lo que ves es geometría. Entonces, hay mucha gente que dice, eso no es un cómic. Bueno, es otro tipo de historia contada que tiene otras pretensiones distintas. Pues también es una buena opción. ¿Más cositas? ¿Críticas? ¿Preguntas? Podéis criticar, ¿eh? Seguramente os ha roto un poquito la cabeza lo del infinito. Pero no pasa nada. Eso es así. Y, bueno, esto es algo que no se debe hacer en una charla. Me pensé si contároslo o no, pero creo que merece la pena, al menos que tengáis una idea de cómics como el de Paco Roca, qué significa lo que está detrás, o incluso cuando oís hablar de infinito en los cómics de Marvel, pues bueno, es que ahí les da igual y todo a anchas Castilla, ¿no? Que por otra parte es literatura y bueno, también está bien, ¿no? ¿Se suele equivocar mucho o aciertan más? Bueno, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Hay gente que se prepara muy bien los temas y luego hay otros temas que les da igual. Por ejemplo, no hemos hablado de la cuarta dimensión, que podríamos hablar del hipercubo, y de repente todo es un hipercubo. O sea, claro, el hipercubo lo utilizan como algo poderoso o algo con el que puedes viajar, tal. Pero claro, de repente hay en Marvel, no recuerdo ahora en qué universo, el 616 creo que es, hay una galería de dodecaedros que llaman, que son, para empezar, son poliedros, no son dodecaedros, son poliedros, pero bueno, y dicen que todos son hipercubos. No, el hipercubo es el cubo de la cuarta dimensión, son poliedros, ¿no? Entonces, muchas veces se permiten ese tipo de cosas porque les da igual, que en el fondo dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Equivocarse muchas veces ocurre como en el infinito, que es tan complicado que entienden que hay diferentes infinitos, pero se les explota la cabeza y no son capaces de explicarlo bien. En otros, sin embargo, lo hacen bien. En el de la tempestad de Alan Moore, ahí lo que dice es todo correcto. No es que explique mucho, pero lo que dice está bien. Y hace mención al infinito de Hilbert, pero a veces son conceptos un poco complicados. Y de hecho también me he encontrado en alguna novela de hace no mucho, que también hacen una mención al infinito y vuelven a cometer el mismo error, ¿no? Entonces, errores como tal yo no diría. Yo diría que a veces se toman libertades. En el mundo Marvel hay de todo. Hay incluso un ser que es 31415. O hay una linterna verde, que he descubierto que existen muchas linternas verdes, yo pensaba que era solo una, que es una fórmula matemática. Les da igual. Bien, pero está bien, es su creatividad. En ese sentido, yo muchas veces, bien o mal, no siempre está bien o está mal. A veces dice, bueno, yo necesito esto, y lo utilizan. Es cierto que en algunos casos dice, joder, lo bonito que hubiera sido que lo hubieras puesto mejor, ¿no? Pero en muchos otros casos es simplemente parte del juego. Claro, si tú quieres hablar de universos con dimensiones estrambóticas, el que lee va a ver eso. Que sea más o menos riguroso a veces da igual. Que eso es un espacio fractal que no se sabe muy bien si podría ser un universo. ¿Qué más da? Pero genera una... Bueno, por eso, yo muchas veces no hablo tanto de que se equivocan, que a veces sí se equivocan, pero muchas veces que se toman las libertades. Tú coges el concepto de dimensión en Marvel y no sé cuál es. Porque cada vez que dicen dimensión es una cosa completamente distinta. Pero bueno, generan bueno, iba a decir lo que está de moda, el multiverso, que tampoco sabemos muy bien lo que es, pero está bien, ¿no? Hombre, yo lo que he ido descubriendo, por ejemplo, es lo que decía también al principio, es que los matemáticos somos los malos. Somos los malos, los científicos en general, pero los matemáticos en general. O sea, ¿qué consideración tiene entre los matemáticos este tipo de publicaciones? ¿Entre los matemáticos? A ver, los cómics es literatura y por lo tanto los matemáticos y matemáticas, si nos gusta la literatura, nos gusta esto, pero más allá, como que cualquier otra profesión. ¿Y le sienta bien que la matemática sea para hacer el mal? Bueno, no, mi pregunta era justo la contraria. ¿Los guionistas no arriesgan mucho cuando meten tanta matemática y física de tal manera que vamos a decir que la gente normal no va a entender nada? Bueno, pero eso lo podríamos extender a casi cualquier cosa. La pregunta es muy interesante, pero esto es como cuando dicen, ya sabéis que me mola mucho el arte contemporáneo, y os dicen, no, es que joder, ahí no se ve la realidad, sin embargo un cuadro viejo se ve, ya. Tú coge uno de Renacimiento a ver si entiendes la mitad de lo que quiere decir el cuadro. Es lo mismo, cuando Mathieu pone la botella de Klein, es cierto que te pierdes cosas,
pero es que en toda creatividad te pierdes cosas. Hay una cita, lo que pasa es que no la tengo, que yo suelo utilizar mucho, de Stefan Zweig, que la hace sobre las obras de arte, pero vale para cualquier creación. Cuanto más conocimiento, más disfrute es. Y entonces, en una obra creativa da igual, nunca vas a entenderlo del todo. Pero es cierto que cuando más te acerques, por eso mi empeño en contaros que es una botella de Klein, cuanto más te acerques, más vas a apreciar la intención. Porque claro, yo cuando leí eso dije, ¿quién va a entender el rollo del contenido continente? Que luego no os he contado, porque no querías hacer un spoiler, que claro, tiene mucho que ver con la historia. La historia es una historia muy contemporánea. No he querido venderos mucho la moto, pero es una historia muy contemporánea, con unas ideas filosóficas muy interesantes. Y eso forma parte de la historia. O lo de Paco Roca. Mucha gente lee Paco Roca, le encanta esa historia, pero no pasa nada porque no entiendas que hay un trasfondo de infinito, del libro de arena. Llegas a un nivel de comprensión y está bien. Si conoces un poquito más, llegas más. Pero eso pasa como todo en la vida. Yo creo que también eso es parte del gusto de la creación, ¿no? en mi opinión. Y yo creo que, bueno, también hay, lo hemos hablado alguna vez del arte, hay tanto por parte del arte como por parte de la ciencia o de las matemáticas, gente que se enfada por todo. Pero a mí me parece genial. Y me parece genial que eso, que se metan en fregados. Porque a veces, para nosotros está muy bien. Porque, a ver, es cierto que todo evoluciona también. Hemos pasado de que los matemáticos éramos siempre los malos y que la matemática era horrible, y ya no es así. Ya cada vez hay más cosas distintas. Evoluciona también, va evolucionando, pero además estamos presentes. Y bueno, eso nos permite jugar y nos permite... Yo creo que está muy bien ir viendo también esa evolución, ¿no? Y se ve mucho en eso, pues de los malos y de los... Eso ocurre más en los cómics viejos que en los nuevos, por ejemplo. Muchos de estos malos matemáticos, muchos son más de los cómics viejos que de los nuevos. Entonces, bueno, se va viendo también, y yo creo que a mí me encanta que, aparte que así me permite disfrutar el doble de los cómics, pues... Y luego hay cosas muy bien hechas, ¿eh? El de Habibi que os digo, es una pasada. O sea, no solo te cuenta la historia de la creación, no solo te dicen el tema de cómo eran las creencias antiguas, que es cierto, se utilizaban para sanar en la antigüedad. Obviamente sabemos que no sanaban, pero quien cree en esas cosas, cree en esas cosas. Y también lo utilizaban contra los espíritus, como os he dicho, pero también nos explica en cierto momento cómo crear un cuadrado mágico. Hay muchas formas de crear cuadrados mágicos, y él se ha estudiado muy bien, lo ha dominado muy bien, o sea, se ha pegado un curro importante. Entonces, ahí depende, hay gente que solo quiere lo superficial para el cómic, lo ponen y ya está, porque quiere una dimensión, quiere un hipercubo, pues ya está. Y luego hay gente que se ocurra mucho. Por ejemplo, Joe Hill, tampoco es que haya explicado mucho en esta historia, pero se ha tenido que preocupar de conjeturas que no están resueltas, de no sé qué, mirar, tal. Bueno, pues ha ido incorporando, las fórmulas que pone son fórmulas que son reales, tal. Bueno, pues lo ha ido incorporando, lo ha ido trabajando. Yo creo que está muy bien, ¿no? ¿Más comentarios, preguntas, críticas? No tenéis por qué hacer, ¿eh? Más que nada porque me permite disfrutar un poquito más. Pues, bueno, mientras os pensáis una pregunta, os voy a enseñar un cómic. Y más Prometea, porque os he dicho, Prometea tiene de todo. Bueno, Calpurnio, el bueno de Kudlas, si no lo conocéis, genial. Cómic experimental. Oliver Marc-Antoine Mathieu, para que veáis. Esta es la historia de un laberinto, ¿vale? Este es el laberinto, y nosotros vemos la página y vemos ahí un señor. Y bueno, hay un texto, no voy a explicar ahora el texto, y de repente hace un zoom, y luego hace un zoom, y hace un zoom, y le vemos al señor que sube por el muro y ve que está en un laberinto un poco extraño, porque si os fijáis, las calles se van estrechando, es esa forma de ahí, es un fractal. No hemos hablado de fractales, que podríamos haber hablado mucho, es un fractal. Y llega un momento, el fractal es autosemejante, quiere decir que si nos vamos a un trocito, es como el fractal entero, ¿vale? Pues llega un momento que lo que él descubre aquí dentro es un señor que está subiendo y que es el mismo que vuelve a ser la historia hacia el infinito, ¿no? O, esto es un grupo de creadores literarios y de cómics que, por ejemplo, crean historias con 3 dados que lanzan y en función de las imágenes que salen cuentan una historia. O otra versión, que la tengo por aquí, estas cartas, que son como un paseo al lado del río y de no sé qué,
nosotros las barajamos, las ponemos unas cuantas y nos contamos una historia con las imágenes que nos ha salido. Hay una parte friki también en el mundo del cómic. Bastante. Parecido al Dixit también un poquito. Sí, como el Dixit, sí, el juego. Una historia parecida. Y hay, bueno, hay un dominó, que es un domipop, que es lo mismo, es contar historias. Bueno, hay fricadas muy importantes, que eso es otra línea curiosa también, ¿vale? Yo tengo un cómic en casa que tú vas abriendo y es todo como perspectivas geométricas, como si estuvieras recorriendo túneles. Claro, mucha gente dice, ya, pero eso no es un cómic. Bueno, ¿qué es un cómic o no? Es algo... Pero bueno, sin más, era por contaros un poquito más. ¿Alguna pregunta más crítica? ¿Las críticas me vienen? No, bueno, pues espero que hayáis disfrutado, que algo hayáis aprendido y que os lo hayáis pasado. Muchas gracias.